Hola, un saludo. Les damos la bienvenida a una vez más a nuestro podcast El huerto de las sandías rotas, cosechas de muerte, bajo el título El umbral de la exclusión, humanidad y animalidad en el conflicto Israel-Palestina, con su servidora Samantha y mis compañeros Lu, Emilia y Jocelyn. Antes de comenzar, me gustaría que analizáramos un discurso por parte del ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, donde dice que se está imponiendo en Gaza una coerción de sin subsidios, sin electricidad, ni comida, ni agua y ni combustible. Por si no fuera suficiente, donde hace hincapié que se está combatiendo con animales humanos, como se refiere al pueblo palestino. Los aquí presentes trataremos de presentar una reflexión sobre esta cuestión, que es necesaria de reevaluar en la relación entre lo humano y lo animal, y cómo predominan estos discursos, se clasifican y perforan las vidas. Hablamos desde conceptos como el especismo, que es básicamente una cuestión moral que resume en una mera creencia que la especie humana es superior a los animales. Y no solo en la cuestión de segregar a los animales, sino también a la misma especie humana, como algo inferior, o un pueblo, en este caso Palestina, que para los judíos no comparten sus valores y que su lengua es un dialecto nada más sin progreso ni civilización. Como bien sabemos, Israel es un estado que se expansiona, que coloniza y es imperialista, el cual solo comparte valores con Occidente, ignorando completamente lo que es el Oriente. El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más complejos y prolongados de la historia moderna. Y dentro de este análisis filosófico e histórico tenemos al filósofo Giorgio Agamben, que vamos a estar analizando varios de sus conceptos. Ahora, en uno de sus libros, cuyo título es Lo abierto, el hombre y el animal, introduce el concepto de vida desnuda, para describir una forma de existencia que ha sido despojada de derechos y protección legal, quedando merced del poder soberano. Este concepto se refiere a la vida que puede ser matada sin que ello se considere un homicidio, una vida que ha sido excluida de la comunidad política y reducida a su mera existencia biológica. En la siguiente cuestión, chicas y chicos, ¿ustedes cómo relacionarían, qué criticarían o qué aclararían del discurso pasado del ministro israelí bajo este análisis de Agamben? Luz, ¿te gustaría empezar? Claro, yo creo que lo principal que es puntual aquí a analizar sería el hecho de que se deshumaniza, ¿no? Y no en el sentido único de las acciones. Empezamos de discursos hegemónicos, ¿no? En este caso, cuando el pueblo judío dice, y de la boca del ministro, que hay animales humanos que necesitan ser exterminados porque a final de cuentas así es lo que intenta decir. Se deshumaniza, ¿no? Se violan los derechos de unas personas que valen lo mismo que otras. Estos sesgos que vienen ya desde mucho más atrás, recordemos para contextualizar solamente que los judíos venían de andar vagando por alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo en potencias que ya redundaban en este asunto de emitir un juicio. En este sentido, las narraciones hegemónicas que minimizan a las personas que ven como inferiores así. Al estar inmersos en estos contextos, pues tal cual adoptan las creencias, las ideologías y las replican cuando llegan a estos territorios árabes, al ver a otros como inferiores, ¿no? Entonces, en este caso, creo que hay una negación total de la dignidad humana y no en un sentido general, simplemente particular al pueblo israelí, en este caso palestino. Muchas gracias. Es algo fuerte escuchar la deshumanización de un grupo, la violencia que están ejerciendo sobre otro grupo, como alguna vez lo vivieron ellos. Y pues habla de algo sistemático, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gaza, esto va más allá de una mera figura retórica. Es un acto que intenta suprimir la humanidad de sus habitantes. Y bueno, voy con algunos datos duros, no sé si llamarlos así, pero dice, los nuevos informes de la ONU desglosan, por ejemplo, que Israel ha destruido más del 68% de las tierras de cultivo de Gaza, el cual también Israel le tenía un bloqueo de importaciones y exportaciones desde 2007 a Palestina, ya fuera tierra, mar o aire. Es un acto terrible. Entonces, Emilia,
me gustaría que me respondieras qué relación existe entre estos discursos y lo que dominamos la animalización dentro del contexto del discurso de odio. La animalización desde donde la estamos mirando es una táctica habitual en los discursos de odio. O sea, es bastante común. Es un método en sí para restringir a una persona a una existencia o una vivencia desnuda, que es un concepto en el que ahondaremos más. Y al etiquetar a los residentes de Gaza como animales humanos, como dice Yoav Gallant, está suprimiendo su identidad, su singularidad y su dignidad de los palestinos. Y de cierta manera, este uso del lenguaje en la que los animalizan, por así decirlo, legitimita cualquier acto de violencia que está dirigido hacia ellos. Y la animalización es también empleada para legitimizar la represión y las formas extremas de violencia y las hace algo que vemos como tolerable o necesario, o sea, como si fueran prácticas, pues sí, necesarias, acciones que tienen que ser tomadas como para la seguridad del Estado, como lo dice el ministro de Guerra. Una justificación total. Una normalización de la violencia. Y no es exclusivo de este conflicto, o sea, en la historia está llena de ejemplos de la deshumanización. Y, Claro. por ejemplo, uno de ellos es el propio caso del Holocausto, Claro. que vivieron los judíos en carne propia. Y es loco pensar que de alguna manera los judíos están ejerciendo esa violencia, esa deshumanización que vivieron ellos en otro pueblo, simplemente por querer asegurarse un lugar. No, y de hecho, la razón por la que están volviendo a repetir este ciclo de violencia es por las mismas razones que se les ejercieron a ellos, o sea, porque ellos en Europa no cumplían con el concepto de humano universal, y ellos, ya que tienen todo este sesgo de ideologías imperialistas y colonialistas de Europa, pues al llegar pues sí, a Palestina, ven que tampoco los palestinos cumplen con este concepto de humano universal, entonces de ahí es porque replican esta misma violencia. Retomando un poquito, te pregunto a ti, ¿cómo podemos abordar este problema en el contexto de israelí-palestino? Es crucial promover el diálogo y la empatía, cosa que pues no podemos encontrar, ¿no?, en el conflicto de Israel. Bien nos lo dijo Shlomo Sand en su libro La invención de la tierra de Israel. Los colonos, en este caso, son los israelíes, las tierras palestinas, pero pues no con el propósito de una convivencia, ¿no?, o de llegar a un acuerdo, sino el punto fue llegar a un conflicto, que pues sabemos que ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? No es algo de 2 años, donde pues la gente cree que pues es cosa de 1 año o 2, cuando esto puede ser hasta siglos. Podemos encontrar dentro de esos conflictos la falta de humanización de los israelíes para los palestinos, porque hay una deshumanización total, este término que pues se abarcará más después. También el sufrimiento que se abarca y la falta de no entender a los demás o no aceptar las perspectivas de otros, y pues obviamente no solo en este caso, ¿verdad? Esto es así en temas generales. Un ejemplo que me gustaría darles es el de el ecofeminismo desde la perspectiva de Haraway, donde abarca a las personas, al ser humano, en el medio ambiente, nosotras las personas maltratamos el medio ambiente. En este caso, pues se podría comparar con Palestina, siendo las personas los israelíes, mientras que el ambiente, bueno, serían más bien los palestinos, donde hay una falta de justicia y de empatía. Es por eso que en este tipo de casos, la ética debe de ser nuestra guía. Es como decía Jocelyn, o sea, realmente falta muchísima empatía hacia esta situación. Es por eso que es muy importante estarnos cuestionando más bien estas narrativas de las que se nos bombardea a nosotros también de
de información de dudosa procedencia, la verdad, y son narrativas que realmente no cuentan toda la historia y es nuestro deber también cuestionarlas. Amy, ¿nos podrías hablar de qué relación tiene la vida desnuda de la obra de Giorgio Agamben con el conflicto entre Israel y el pueblo palestino? El concepto de la vida desnuda, como lo empieza a abordar Agamben, tiene mucho que ver con la deshumanización y la animalización. La deshumanización y la animalización de los palestinos en ciertos discursos y prácticas pueden ser vistas como una forma de reducirlos a una vida desnuda, donde sus derechos y dignidad son sistemáticamente negados. Emilia, ya que nos acabas de hablar de la vida desnuda y cómo esto implica una vida que no es digna de ser vivida, sino que es meramente supervivencia, queremos o me gustaría que habláramos de otro concepto de Giorgio Agamben, que es lo abierto y cómo lo podemos aterrizar en la situación de los palestinos y por ser ocupados por Israel. Y también me gustaría que nos dieras un poco de contexto respecto al autor, de qué es lo cerrado y lo abierto para él. Es un concepto, lo abierto y lo cerrado, que tiene muchísimo que ver con el concepto de la vida desnuda, porque en Agamben lo abierto es como el estado en el que permite al humano abrirse como a aprender el mundo. O sea, no está solamente en un estado en el que está solo en supervivencia o solo pendiente de sus necesidades, sino que también le permite hacer otras cosas, como podría ser el arte, la filosofía, política, todas estas, Salir de su zona de confort. Ajá. Entonces, en ese sentido, lo cerrado, pues viene siendo un estado totalmente de supervivencia en el que solo está el humano pues pendiente de sus necesidades más básicas, de comer, de beber, de dormir. Entonces tiene muchísimo que ver con la vida desnuda y con lo que están viviendo los palestinos, porque gracias a las condiciones de vida en las que se encuentran, pues ellos están en un estado en constante riesgo, lo que les hace estar cerrados al resto del mundo, o sea, no tienen como Desarrollarse más allá de la supervivencia, ¿no? más Porque allá de están la estancados. supervivencia en ese estado de riesgo. Sí, no porque no quieran, simplemente porque no se les es permitido, no pueden hacerlo. Y si lo llevamos a hilarlo con lo que mencionaba este ministro sobre los animales humanos, hay una carga semántica en el concepto totalmente, porque es aceptado decir actualmente que somos animales humanos, ¿no? Pertenecemos en gran parte a este otro sitio, pero la carga semántica que tiene su discurso es minimizar a estas personas, ellos verse, como tú lo mencionabas, dentro de lo abierto, el pueblo judío, y a los palestinos como lo que está encerrado. Y como les mencionaba, no porque ellos quieran, No se les están permite. obligados a hacerlo. Y es ahí en donde están en este estado de vida desnuda, en la que no, pues sí, se les quita todos sus derechos. Claro, y es súper triste ver cómo los mismos palestinos, porque esto ya es de hace muchísimos años, están haciendo y se están adaptando a una constante guerra, ¿no? Sí, sí. Dentro de su contexto ya es, y se va a escuchar súper triste, pero así es. Muchos han de tener normalizado este constante bombardeo, estar en supervivencia, ¿no? Mantenerse en lo cerrado. Es una cárcel con cielo abierto y no cárcel en el sentido de que ellos mismos la hayan hecho. No, no, no. Poco a poco los van encerrando hasta que los eliminen. Y es verdaderamente una atrocidad. Sí, sí. Yo me acuerdo mucho que hice una vez un comentario en clase y me quejé. Son varias generaciones, es un conflicto que tiene décadas, Claro. que están naciendo dentro de esa violencia, dentro de este estado de supervivencia, donde ellos no pueden ejercer una vida normal como lo harían los demás. O sea, no pueden estar asistiendo a la escuela o hacer cosas recreativas de la cotidianidad. O sea, Que están inmersos en un estado de violencia que o sea, esas prácticas violentas, su objetivo es eventualmente erradicarlos completamente. Pues es un genocidio en realidad. es muy feo. O sea, es
A mí me causaba mucho conflicto conforme íbamos en las clases ver que era algo que es algo que está pasando en la actualidad, es algo que estamos viviendo, o sea, en este momento hay gente que está sufriendo por esto. ¿No? Y se vive con el ataque, con el miedo, ¿no? A un ataque, mejor dicho, porque, o sea, también es sorprendente, ¿no? Cómo nos damos cuenta que en tan poco tiempo se está acabando con humanos. Otra nacionalidad, pero al final de cuentas somos humanos. Pues es algo que los israelíes no quieren ver, o sea, los quieren ver como animales, Y eso como que ya lo humanos. vivieron ellos. Claro. Pero como estuvieron inmersos en ese estado que se les replicaba a ellos, es como la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, ¿no? Es aplicable totalmente. Cuando vieron ellos al mudarse a este nuevo territorio, ya lo mencionaba ahorita y voy a ser redundante, utilizaron esta práctica de amo y esclavo, ¿no? Pero con un pueblo que veían inferior. ¿Cómo se pueden comprender estas disminuciones a su humanidad y qué repercusión tienen en el ámbito de la vida política? Bueno, voy a usar varios términos que ya nos habló Emilia, pero bueno, primeramente, la vida política es esa etapa en la que las personas o los individuos pasan a tener derechos. Por ejemplo, cuando cumplimos 18, ¿no? Aquí en nuestro país. Mientras que pues la vida desnuda, como ya no lo dijeron, es privarse de los derechos principalmente, es como una limitación. Ahora bien, con los palestinos, pues están teniendo una vida desnuda en la que están viviendo en constantes circunstancias de limitaciones, viviendo circunstancias, aunque, o sea, espero y lo diga bien, sino de que esto lo estamos hablando, pues, principalmente de los palestinos, pero sabemos que también hay israelíes que no forman parte así de los líderes, por decirlo así, y también lo están viviendo, porque entendemos a los israelíes como, pues, los malos, cuando en realidad, pues, es un cierto porcentaje, ¿no? De la ciudadanía, no todos, así que, pues, considero que hay que ser igualitarios, ¿no? En ese aspecto. Entonces, en conclusión, pues están en una supervivencia. Me imagino que este mismo estado de supervivencia les da una privatización, o bueno, los de su vida política, de vivir una vida política con derechos y responsabilidades. Bueno, por ejemplo, yo aquí anoté una idea que me gustó y la voy a decir en voz alta. Las circunstancias en las que residen muchos palestinos bajo políticas limitantes y ataques constantes que los distancian de una vida política activa y los subordinan al plano de la supervivencia. Ya sé que mencionamos mucho esto, lo de la supervivencia, pero hay que recalcarlo. Ellos no están no están teniendo un derecho a vivir con dignidad. No es solamente un conflicto territorial o político, es una lucha, una batalla por vivir con dignidad. Así que, volviendo a la conversación, Lu, Pero en este momento es nomás por vivir. O sea, que están, es desde ahí lo del estado de supervivencia, porque están nomás tratando de sobrevivir. No están viviendo realmente, o sea, el vivir dignamente pasa a un segundo plazo, a un segundo plano. es como lo abierto y lo cerrado, o sea, no están viviendo lo abierto, donde parte de lo recreativo, de la cotidianidad es esta vida política, es involucrarse con cómo se están rigiendo. Y es vivir día con día, o sea, es tener un temor constante de no saber si vas a amanecer o si en una hora hay un ataque. Lu, Sí. ¿de qué manera la filosofía, y particularmente desde los conceptos de Agamben, nos ayudan a comprender y cuestionar estos discursos? Bueno, y vamos a estar de acuerdo aquí todos. La filosofía nos enciende este sentido crítico que nos permite trascender lo que se nos muestra a simple vista. Tenemos la posibilidad de profundizar en ello y cuestionar, evidentemente, todo lo que está pasando. Esto nos puede traer varias interpretaciones del suceso. Y eso quiere decir que pues no hay una simple manera de ver las cosas. Más adelante hablaremos de los medios de comunicación, cómo influyen para nuestra perspectiva sobre el problema. En este sentido, quiero hacer hincapié de que nosotros como licenciados en filosofía, filósofos, licenciadas en filosofía, filósofas,
tenemos la posibilidad de ver más allá, no solo quedarnos con lo que se nos muestra. Agamben fue puntual para relacionar porque tal cual no aborda la teoría, la situación, claro, pero maneja conceptos que pueden ser aplicables para ella. Y eso nos aclara mucho. Claro, podemos también irnos a todas las prácticas injustas que hicieron los gobiernos de Estados Unidos del pasado, ¿no? O sea, no se encierra solamente ser a lo de Israel-Palestina, puede trascender. Son cuestiones que tienen consecuencias muy devastadoras para la gente y es bueno que desde la filosofía se aborden ciertos conceptos que son aplicables a varias cuestiones. Claro. Y es un análisis del lenguaje, de cómo el hablar nos puede no mejorar, sino modificar la percepción que tenemos de los demás o de lo que está pasando. Sí. Y a mí me gustaría que mencionaran el ejemplo de una carta que le hizo Weizmann a Balfour acerca de Israel o de los israelíes. Era un dirigente sionista. Amelia, ¿me puedes ayudar con esta referencia? Sí, pero era más bien acerca de los árabes, no acerca de los israelíes. Me confundí, perdón. Bueno, Weizmann en su discurso expresó su visión sobre los árabes, en donde también hay una clara deshumanización. Y cito, los árabes que son superficialmente inteligentes y de ingenio rápido adoran una cosa, y solo una, el poder y el éxito. Las autoridades británicas, conociendo como conocen la naturaleza traidora del árabe, tienen que vigilar atenta y constantemente que no ocurra nada que pueda dar a los árabes el más ligero sentimiento de agravio o de motivo de queja. Y yo quiero añadir respecto a esa carta que más adelante el mismo Weizmann hace referencias a que los palestinos son masa, carecen de la iniciativa o de la inteligencia que tienen los israelíes, los judíos, los europeos, toda esta cultura hegemónica que se quiere sobreponer sobre los árabes, sobre los palestinos, y menciona que ellos los pueden dirigir a los árabes porque ellos saben, porque ellos son superiores, porque son más inteligentes, porque no son superficialmente inteligentes, porque no tienen esta naturaleza traidora. Pues están hablando desde una cultura hegemónica, ejerciendo una violencia sobre, de nuevo, los árabes y los palestinos y reduciéndolos, animalizándolos. Entonces, de nuevo, el lenguaje es fundamental en estos procesos, en la deshumanización, en la animalización. ¿De qué manera los medios de comunicación y la política contribuyen a fortalecer este tipo de discursos? ¿Y qué impacto tiene en la sociedad? No solo en la sociedad palestina e Israel, sino en general. Sí, a un nivel mundial. Totalmente bueno. Creo que es algo súper interesante y ya que lo traíamos a colación ahorita con las funciones que tiene la filosofía dentro de este tipo de situaciones, creo que los medios de comunicación se han encargado de inclinarse hasta estas potencias exactamente que traen consigo un beneficio. En este sentido, replicar lo que diga Estados Unidos, en este caso los judíos, porque tienen tendencias muy correlacionadas al vender constantemente armamento con Estados Unidos y estas grandes potencias, porque recordemos que después de la segunda ola, pues fue en el sentido que ellos vieron la posibilidad de incrementar su capital económico, ¿no? Mejorar su economía estatal. No, y yo quiero decir una cosa también que me parece muy puntual mencionar, de lo que hablas, tú, de que los medios masivos, siguen totalmente la narrativa occidental y tiene que mucho que ver también con este discurso que maneja el sionista, que lo que les acabo de leer, Weizmann. Esta concepción tiene mucho que ver con el concepto que tenemos ahora todos de los árabes, porque Claro. es la idea que nos han vendido, que han estado difundiendo este tipo Que de son narrativa. terror.
Sí, por eso es importante acercarse a las dos versiones, no Claro. quedarse con la primera que a uno le muestren o uno vea, ¿no? También muchas de las veces, aunque uno tenga bien arraigada una perspectiva y diga, esta es la verdad, bueno, también hay que problematizarla, cuestionarla y ver si eso es posible o hay La versión. otra opción, ¿no? Que sea viable. En este sentido, no solo los medios de comunicación, sino la política. De hecho, Palestina es un pueblo que hasta hace el año pasado se reconoció como una Estado-nación y no por todos los países. México es uno de los que no lo ha reconocido. Entonces también Sí, eso tiene mucho es que ver. alarmante. Igual aquí hay algo que podemos profundizar un poco, porque México durante todas las problemáticas internacionales se ha puesto del lado de nadie, se ha Neutral. mantenido en el centro y sabemos que no. México depende de Estados Unidos totalmente en muchos de los aspectos, sobre todo económicos, y la inclinación va hacia allá. Y como lo Entonces, mencionas, aquí hay un interés político de las potencias porque claro, están recibiendo regalías económicas por parte de Israel. Y desde de nuevo, este discurso, esta narrativa hegemónica de cultura occidental, es decir, países europeos, se les está subyugando, ¿cómo se dice? sí, Sofía. Subyugando a los palestinos, no se les está dando el reconocimiento que merecen como un estado, como una nación. Continuamos con la deshumanización. Se replica. Estos discursos no solo afectan a la imagen pública de estos grupos, sino que también moldean las políticas que se aplican. Y me gustaría abordar otro concepto, también es de Agamben, la máquina antropológica, mucho Agamben. ¿De qué manera la idea de la máquina antropológica se alinea con esto? ¿Qué significa precisamente y cómo opera en este contexto del conflicto? Bueno, primeramente hay que definir, ¿no? Lo que es la máquina antropológica, porque pues te dicen máquina, ¿no? Así que pues te imaginas algo físico, cuando en realidad la máquina antropológica es lo que nos dice lo que es humano y lo que no es, lo que lo distingue, lo que son elementos distintos. En el caso de Israel-Palestina, pues los no humanos, pues son los palestinos. Mientras que los israelíes, pues son los que sí se consideran humanos. Para los palestinos en Gaza, la máquina antropológica los sitúa en la categoría de la vida desnuda, como ya pues lo hemos visto bastantes veces, ¿no? Al negarles los derechos y el reconocimiento que se les otorga en una vida totalmente humana. Muy bien, Jos. Entonces, la máquina antropológica respalda el discurso político que algunos grupos no tienen derecho a los mismos derechos. Sí, Muy bien. exactamente. ¿Qué significa esto para la protección y dignidad de los gazatíes en un escenario de continuo bloqueo? ¿Qué están viviendo? Es esto lo que le llamamos el estado de excepción, que es realmente una regla para los palestinos, no es un estado que les pase de vez en cuando, es un estado en el que están ya constantemente, en el que no tienen acceso a sus derechos, pues sí, básicos derechos humanos de los que todos gozamos, ellos realmente no tienen acceso a ellos. Es eso a lo que se refiere. Entonces, yo me imagino que dentro de esto, la violencia, el mundo comienza a aceptarlo. Las políticas y el discurso de odio conducen a la normalización que están viviendo los palestinos. Sí, y de hecho aquí hay una cita que me parece muy acorde también a explicar eso. Y cito, para ellos la excepción se convierte en la regla, y al ser vistos como una existencia desnuda, su seguridad y dignidad no son resguardadas, y la violencia hacia ellos se transforma en algo que el resto del mundo empieza a aceptar. Que lo vemos. Como dijimos, ¿no? Con los medios de comunicación, en la política, los intereses que están de por medio. Una adoctrinación total. Sí. ¿Qué casos específicos podemos proporcionar para demostrar este proceso de deshumanización que han vivido en Gaza? Me resuenan dos casos específicos, ¿no? Lo primero sería esta jaula, los bloqueos
que no les permiten salir del territorio, ¿no? Están condensados ahí y no tienen de otra. Se limitan hasta lo más básico que nosotros normalizamos aquí y muchas veces ni valoramos, como los servicios médicos, claro, la alimentación, los espacios recreativos en los que puedes ir a desechar todo el estrés que muchas veces es necesario deshacerse, ¿no? Y otro que me resuena aquí es la infraestructura. Estos bombardeos constantes destruyen los lugares que nos pueden proveer de estas necesidades básicas, para cubrir estas necesidades básicas, como lo pueden ser supermercados, la propia vivienda, los hospitales, etcétera. Me acuerdo que en clase mencionaron museos y universidades. Claro, Y a mí especialmente me resonaron mucho esos dos ejemplos por la cuestión de que hay cultura de por medio. Están tratando de matarlos, asesinarlos, de hacer este genocidio desde su identidad, desde quiénes son ellos. es que aquí la vida en Palestina se reduce a algo y es la supervivencia biológica. Ya nada más que trascienda de ahí. Se concentra en eso, tristemente. Y es también una técnica para, como dices, Sam, o sea, erradicar totalmente también su cultura. Ujú. Me gustaría dar un dato que, bueno, no sé si estén enterados, pero aproximadamente una semana y media, ya no hay hospitales en Gaza. Ya han terminado con ellos. Ni médicos también han tratado de, pues, si ya no tienen el material, pues ya para qué las personas, ¿no? Pues en este caso los... Y qué tristeza, ¿no? Por ejemplo, en las universidades estás privando a que se formen nuevos doctores, a que se formen nuevos maestros o todas esas Profesionistas. profesionistas, o sea, personas que van a ayudar a la comunidad, que van a ser parte de un entorno cultural. Necesarios para su propia supervivencia. Y desarrollo social en general. Deseamos pedirles que reflexionen acerca de cómo la deshumanización afecta los conflictos y tiene una repercusión ética y política. Entendemos que deshumanizar a un colectivo, relegarlo a la condición de animal o no humano, tiene consecuencias que trascienden del ámbito lingüístico. Impacta en cómo se interpretan las vidas, los derechos y finalmente las acciones violentas. Emi, ¿qué lecciones podemos extraer de la conexión entre el humano y el animal desde una perspectiva política? Un primer paso sería comprender que la deshumanización no es meramente una táctica discursiva, como pensaríamos. Es un instrumento político para justificar determinadas acciones violentas. Si nos centramos en el efecto del lenguaje, observamos que cuando los líderes políticos utilizan palabras deshumanizantes y hacen discursos, reportajes o hasta en redes sociales, están estableciendo una separación o una brecha entre nosotros, los que estamos del otro lado, y entre ellos o los otros. Y más que entre ellos, o sea, contra ellos. No es nada más la brecha, o sea, sino es totalmente esta separación y es de que en plan ellos son el enemigo. Y esto provoca que los actos de violencia, como mencionaba yo antes, sean vistos como necesarios y estén totalmente justificados. Cuando utilizamos el lenguaje de esta forma, ¿qué efectos notamos? Una de las repercusiones más significativas es la legitimidad de este lenguaje para políticas de exclusión y a menudo de la violencia sistemática. Cuando se emplea una retórica de animalización, término que pues ya nos explicó Emilia, tal como ocupa Agamben en el concepto de la máquina antropológica, ya les di pues algunos datos, ¿no? Se priva a la persona de su condición humana, lo que podría llegar a legitimizar cualquier acción en su contra. Al final, este tipo de discurso ejerce un verdadero efecto en la vida de las personas. Pues este pequeño párrafo, pues lo podría entenderse, ¿no? Como una síntesis, pues, de datos que ya les di yo, Lu y Emilia principalmente. Es que ya es la conclusión. Entonces, ¿qué rol desempeña la animalización en la interpretación de los derechos
y en la justificación de la agresión. Bueno, ya lo comentábamos ahorita, ¿no? Cuando un colectivo es visto y se deshumaniza, se animaliza, en ese sentido es visto como un animal, se le despoja totalmente de sus derechos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que lo ven como inferior. En este sentido, quiero mencionar que se crea un ambiente de violencia que se justifica mediante el discurso y aparte, más allá de eso, lo normaliza. Cuando se nos muestra a nosotros esto desde una postura que valida, justifica, vaya la redundancia, los actos que se están cometiendo en contra de los palestinos, pues también nos sesga y creemos que están en lo correcto, que están actuando con el suficiente fundamento para hacerlo. Y no, no es así. Ahora sí viene la conclusión. Ya no me voy a equivocar. Gracias, loco. De nada. Ahora A sí. ti. Gracias, chicos. La buena. Voy a leer. Eso lleva a preguntarme, ¿qué pensamiento podemos realizar acerca de esta conexión entre la ética y la política? ¿Y cómo podemos vincularla con nuestro tiempo actual? Aunque ahora que lo pienso, podría contestarlo por mi cuenta. Es necesario establecer una ética que condene cualquier forma de deshumanización. Deberíamos cuestionarnos continuamente qué rol desempeña mi lenguaje, o el lenguaje que oigo, en la imagen que tengo del otro. Esta autocrítica es crucial, ya que todos, de algún modo, contribuimos a formar estas percepciones y poseemos la capacidad de desactivarlas o mantenerlas vivas. Por lo tanto, mi estimada audiencia, les presentamos algunas interrogantes abiertas. ¿De qué manera reconocemos la deshumanización en nuestro propio ambiente? ¿Qué rol desempeñamos, tanto como individuos, como comunidad, en cómo percibimos al otro, en cómo describimos y reaccionamos ante la diferencia? Esperamos que esta meditación sea únicamente el inicio de una conversación más extensa acerca de ética, política y humanidad conjunta. Agradecemos que nos escuchen y nos acompañen en este diálogo, en el que invitamos a reflexionar, a despertar conciencias y, por supuesto, darle voz a aquellos a quienes se los está privando. Muchas gracias.